Movimiento de carga en el campo magnético. Objetivo: entender el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético. La región de la atmósfera, que existe por encima de 80 kilómetros de la superficie de la Tierra, se llama ionosfera. Ella consiste en partículas cargadas y juega un papel crucial en la comunicación de radio a largo alcance. Los rayos ultravioletas del Sol ionizan las moléculas de aire en esta región y producen iones y electrones. Ahora, estudiemos por qué estos iones no escapan al espacio exterior y cómo ellos forman la ionosfera. Sabemos que la ecuación de la fuerza magnética es: el vector Fb es igual a Q por el vector V multiplicado por el vector B, que actúa sobre la carga Q moviéndose con una velocidad vector V en un campo magnético vector B. Su magnitud puede escribirse como Fb igual a Q V B sin tita, utilizando el producto vectorial. Aquí, tita es el ángulo entre la velocidad vector V y el campo magnético vector B. Esta ecuación nos dice que si una carga se mueve en un campo magnético con su velocidad vector V paralela a vector B, vale decir tita es igual a 0 grados, la fuerza magnética actuando sobre la carga es 0. Lo mismo es cierto si vector V y vector B son antiparalelos, o sea, tita es igual a 180 grados. En ambos casos, el movimiento de carga no es influenciado por el campo magnético. Considera una carga positiva Q moviéndose libremente que entra en el campo magnético, de manera que vector V es perpendicular a vector B. Para este caso, tita es igual a 90 grados. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza magnética es máxima y es: el vector Fb es igual a Q por el vector V multiplicado por el vector B. Para encontrar la dirección de Fb sobre la carga positiva, usamos la regla de la mano derecha. Orienta tu primer dedo a lo largo de la velocidad vector V y el segundo dedo a lo largo del campo magnético vector B. La dirección del pulgar da la dirección de la fuerza magnética Fb. Esta fuerza cambia la trayectoria de la carga en el campo magnético. En el punto L, la fuerza Fb es perpendicular a V. Esta fuerza dobla la trayectoria de la carga y ella alcanza a M. En este punto, la fuerza atrae la carga hacia adentro, doblando su trayectoria aún más, y la carga alcanza el punto N. Sobre la carga actúa una fuerza magnética centrípeta constante en cada punto de su trayectoria. Como esta fuerza es siempre perpendicular a su velocidad y por ende el desplazamiento, el trabajo realizado por la fuerza magnética sobre la carga es cero. La energía de la carga permanece constante y por consiguiente su velocidad es también constante. Por eso, la fuerza magnética apenas cambia la dirección de la velocidad de la carga y no su magnitud. Como resultado, la carga realiza un movimiento circular dentro del campo. Dado que la carga está ahora retenida, decimos que el campo magnético puede atrapar las partículas cargadas. El hecho de arriba también es cierto para la carga negativa, pero la dirección de la fuerza magnética actuando sobre ella es opuesta a la dada por el pulgar en la regla de la mano derecha. Para un movimiento circular, la fuerza centrípeta es F es igual a mv al cuadrado sobre r. Aquí, la fuerza centrípeta es dada por la fuerza magnética Fb. Por lo tanto, UVB es igual a mv al cuadrado sobre r. Por consiguiente, el radio r de su órbita circular es r es igual a mv sobre qb. La demostración experimental puede verse utilizando un dispositivo llamado tubo de haz fino de radiación. Este es una cámara esférica verticalmente orientada que contiene gas inerte a baja presión. Allí dentro está montado horizontalmente un cañón de electrones. 2 bobinas llamadas bobinas Helmholtz, acomodadas como se muestra, producen un campo magnético uniforme perpendicular al cañón de electrones cuando una corriente pasa a través de ellas. Cuando el cañón de electrones se enciende, uno puede ver un anillo brillante dentro de la bombilla. A nivel microscópico, uno puede ver que esto se debe a la presencia del campo magnético B.
La fuerza magnética, Fb, fuerza a los electrones a un movimiento circular como explicado anteriormente. Durante este pasaje, los electrones interactúan con electrones atómicos de gas y los estimulan. Luego se desestimulan y emiten radiación. Un gran número de tales interacciones a lo largo de la trayectoria circular emiten radiación individual que puede ser vista colectivamente como luz en forma de anillo a nivel microscópico. Aumentando el potencial de aceleración, aumenta la velocidad de los electrones. Como resultado, el radio del anillo aumenta. Aumentando la corriente en las bobinas, resulta en un aumento en el campo magnético. Consecuentemente, el radio de la trayectoria circular decrece. Estas observaciones van en concordancia con la fórmula derivada. Consideremos el caso de un tubo de haces finos de radiación cátodo, CRT. Cuando no se aplica ningún potencial a sus sistemas desviadores, puedes ver un punto en el centro de su pantalla a medida que el rayo de electrones golpea la pantalla fluorescente. Si colocas dos barras magnéticas enfrentando polos opuestos, como se muestra, el punto es desviado. Esto es porque cada electrón es influenciado por la fuerza magnética debido al campo magnético y es desviado de su trayectoria recta. En un CRT, las barras magnéticas producen un campo magnético débil y los electrones tienen una velocidad muy alta. Por lo tanto, el radio de curvatura de los electrones es muy grande comparado con la sección transversal de los imanes. Consecuentemente, la trayectoria recorrida por los electrones en el campo es un arco circular de radio R. Los electrones no quedan atrapados y pueden escapar del campo. Ellos se mueven a lo largo de una línea recta para golpear la pantalla y formar un punto. Ahora, dispara una carga con su vector de velocidad produciendo un ángulo θ con el campo magnético. El vector v puede descomponerse en dos componentes del vector perpendicular. Uno es paralelo al vector b. El vector v es igual a v coseno θ y cap. El otro es perpendicular a vector b. V perpendicular igual a v sin θ j cap. Ya que el ángulo entre vector v y b es cero, el componente de la velocidad paralela no es influenciado por la fuerza magnética y contribuye a su movimiento lineal a lo largo de vector b. Sin embargo, siendo perpendicular al campo magnético, el componente perpendicular v es sujeto a la fuerza magnética, provocando un movimiento circular de la carga en el plano perpendicular a vector b. Por consecuencia, el movimiento de la carga es el resultado del movimiento lineal y circular, el cual es un movimiento helicoidal con una inclinación determinada. A medida que el ángulo θ entre la velocidad y el campo magnético aumenta, la inclinación de su trayectoria helicoidal se reduce. La inclinación es dada por la fórmula 2π por r por v paralela sobre v perpendicular. Para su prueba experimental, gira el cañón electrónico del tubo de radiación de haz fino. Puedes ver que el anillo toma la forma de una hélice. Esto implica que la trayectoria de los electrones es helicoidal dentro de la bombilla. Ahora, consideremos la primera pregunta que teníamos sobre la ionosfera. Sabemos que la Tierra tiene su propio campo magnético. Cuando partículas de aire son ionizadas, se producen iones y electrones, y el campo magnético de la Tierra no les permite escapar de la atmósfera y los atrapa como explicamos anteriormente. El movimiento de cargas positivas y negativas es en dirección opuesta y las cargas siguen una trayectoria helicoidal alrededor de las líneas del campo magnético. De esta manera es como se forma la ionosfera. Ahora, ¿puedes adivinar por qué la imagen de un televisor convencional se distorsiona cuando se mantiene un imán cerca de este?